Qué bueno que estamos aquí una vez más en esta ocasión para compartir desde su espacio, desde la conciencia de las aulas. Sean todas y todas bienvenidas a este espacio. Qué bueno que aceptaron la invitación en este día. Hoy vamos a estar trabajando con un tema sumamente importante, el cual se titula Estrategias para la enseñanza-aprendizaje del español. Enseguida presento las especialistas en pedagogía. En esta ocasión tenemos a la compañera Rosemary López, Esmerlin Mora, Fátima Concepción, Dayana Rodríguez, Maciel Vega, María Elisa Minaya, Floribel Gutiérrez, Cecilia de Luna, Wanda Ramos, Carmen Tejada, Lucibel Durán, Delcy García, Angelina Jiménez, Luisa Núñez, Emilia Reyes y por último contamos con la valiosa presencia de la especialista Bacha Martínez. Pues bien, en el día de hoy el propósito que vamos a estar llevando a cabo es intercambiar ideas sobre algunos métodos para la enseñanza-aprendizaje del español. Nueva vez le agradezco quien les habla, Ana Almonte, en función de moderadora en esta ocasión. Entonces, las reglas para llevar a cabo esta socialización, ya sabemos que por orden de los turnos. Entonces, antes de empezar con esta socialización, es importante tener pendiente que tenemos en la mesa el tema de uno de los factores que aqueja a la sociedad. Hoy en día, el tema de la enseñanza-aprendizaje significa un reto, pues sabemos que las estadísticas realmente, no solamente a nivel de República Dominicana, sino a nivel internacional, está afectando lo que es el aprendizaje de nuestros estudiantes. Entonces, qué bueno que ustedes están aquí para, de una manera u otra, poder proyectar de qué manera podemos ayudar en este proceso, en esta ardua labor. Y al hablar de ardua labor dentro de este tema, es importante tener pendiente qué camino yo voy a tomar como docente para yo poder incursionar a mis estudiantes por un aprendizaje significativo o efectivo, pero específicamente qué medio, de qué manera, cómo yo llego a esos muchachos para que puedan apropiarse de su lengua. Desde acá, desde otros países, se han estado haciendo un sinnúmero de investigaciones, pero realmente estamos entendiendo todo este proceso. Bueno, pues para esto vamos a recibir de inmediato unas opiniones al respecto. Vamos a iniciar de inmediato a ver qué tal nos va en este encuentro. Me gustaría ver cuál de ustedes conoce las ventajas y las desventajas del método alfabético, o conocido bien por ahí como el de letreo. Pues si hablamos de estrategia de enseñanza-aprendizaje del español, entonces debemos realmente de prestar atención a los métodos, porque significan las formas, las maneras de cómo poder llevar a cabo ese proceso. Damos la oportunidad a la especialista Rosemary, que nos acompaña desde la ciudad Corazón. Bienvenida, Rosemary.
Hola, buenos días. Gracias por la oportunidad. Muy bien. Hablar de las ventajas y desventajas del método alfabético es muy importante. Por lo tanto, podemos mencionar que los métodos de enseñanza de la lectura y escritura pues son enfoques pedagógicos diseñados para facilitar el aprendizaje de estas habilidades fundamentales en los estudiantes. Estos métodos varían en enfoque, técnica y son utilizados, pero todo tiene un objetivo común para desarrollar las habilidades de lectura de nuestros alumnos de una manera efectiva y eficiente. Por lo que cada uno debe tener ventajas y desventajas. Pues ahora, hablando de las ventajas de dicho método, del método alfabético, este se basa en la comprensión de símbolos gráficos de las letras que se consideraban como referencia básica y esencial. Además, es un método que favorece y permite la ordenación alfabética. Incluso este método de aprendizaje de la lectura y escritura es bastante económico y sencillo para la aplicación del mismo. Sin embargo, podemos decir que algunas de las ventajas son que este rompe con el proceso normal del aprendizaje de los estudiantes en su mentalidad de infantil. Por su aprendizaje lento, primero se memorizan las letras y después se combinan. Aparte, para atender a la forma, el nombre de las letras y después las combinaciones. Luego lee y después se preocupan, por último, por comprender, lo que retrasaría un poco lo que es el aprendizaje o adquisición de la lengua, en este caso la lectura y la escritura. Muchas gracias. Gracias a usted, mi estimada. Pero qué interesante es poder tener contacto con este método, pues sabemos que nosotros aprendimos con uno de esos métodos, con este recuerdo que en mi infancia, ahora como docente, me doy cuenta de que realmente es un método que tiene ciertas ventajas, pero con tu presentación podemos también denotar que retrasa realmente lo que es el proceso de adquisición de la lengua para la vida. Entonces, muy interesante, muy importante. También vamos a dar curso a conocer lo que son otros métodos. En este caso, contamos con el método fonético o fónico, que también hoy en las escuelas se habla mucho de esto y se trabaja en base al mismo. Entonces, la compañera Smerlin, que nos visita desde la ciudad de La Vega, nos va a compartir su experiencia al respecto. Adelante, Rosemary. Rosemary. Sí, buenas noches, compañeros. Bueno, este método, el método fónico o fonético, está atribuido a Blas Pascal y a Juan Amos Comenio, y este se ha destacado como una estrategia eficaz para enseñar la lectura en niños a través de la asociación de los con las letras y en la combinación de lo que son las vocales con las consonantes. Este enfoque lo que busca es facilitar el proceso de aprendizaje. Como todo, tiene sus ventajas y sus desventajas, y vamos a empezar hablando sobre las ventajas de este método. Una de ellas es que simplifica el aprendizaje. En esta parte evita lo que es el deletreo del método alfabético, lo que hace que sea más accesible para los niños. Otra ventaja también es que se adapta al idioma español. Al ser el español un idioma fonético, la enseñanza y la pronunciación se alinean dando la lectura. Otra parte también otra parte ventajosa que este método es la rapidez
rapidez en la conexión de los sonidos. Es decir, que esto mejora lo que es la fluidez lectora, permitiendo una mejor comprensión del texto. Por último, como ventaja también tenemos el enfoque en la comprensión. Al simplificar el proceso de lectura, se libera más tiempo para concentrarse en entender aquello que se lee. Ahora vamos a hablar un poco de lo que son las desventajas que tiene el método fonético. Y una de ellas es que al ir de partes por parte, puede contradecir lo que son aquellos procesos mentales naturales del aprendizaje de los estudiantes. También es un poquito contradictorio, ya que al pasar de los sonidos a las palabras, puede desafiar las normas pedagógicas que ya antes se han establecido. Otra desventaja que tiene este método es que al centrarse en sonidos y sílabas puede descuidarse lo que es la comprensión de textos en sí. También la repetición mecánica de sonidos puede hacer que los niños pierdan el interés en lo que es la lectura. Y por última desventaja que vamos a mencionar hoy aquí es que el método exige de que el profesor esté bien preparado y cuente con el material de apoyo adecuado para trabajar con él. Lo que se recomienda con el método fonético es que se combinen otros enfoques más analíticos para que la enseñanza sea completa. Esto ayudará a abordar tanto los aspectos técnicos de la lectura como la comprensión profunda de textos. Además, se resalta la importancia de que los profesores estén bien pensados en MED y cuenten con un material de apoyo que esté estrictamente adecuado. En conclusión, este método ofrece, como ya lo mencioné, ventajas y desventajas que son muy significativas en la enseñanza de la lectura del español, pero también presenta desafíos que deben abordarse con mucho cuidado. Al integrar este enfoque con otros métodos y proporcionar un apoyo sólido a los maestros, podemos maximizar su efectividad y garantizar un aprendizaje integral en los estudiantes. Muchas gracias. Gracias a usted, distinguida Esmerlin. Podemos ver dentro de este método que es un gran reto para los docentes que trabajan en el nivel primario y en el nivel inicial, pues para llevar a cabo con este método, el maestro debe de dedicarle bastante tiempo para preparar los recursos, pero estos recursos se enfocan elementalmente en distinguir esos sonidos. Y como indica la especialista, entonces se descuida un tantito lo que es la comprensión de la lectura o de las letras en sí. Entonces, como ya estamos en la clasificación de los métodos que tenemos en nuestras manos para trabajar este proceso tan válido en cada ser humano, vamos a continuar entonces conociendo un poquito sobre lo que es el método silábico. ¿Qué opinión tienen ustedes sobre este método? Vamos a ver, me parece muy interesante el método silábico. Para esto tenemos a nuestra estimada Fátima Concepción Ruiz. Adelante, bienvenida desde la ciudad de La Vega. Fátima, adelante. Gracias, querida Ana. Igual aprovecho la ocasión para saludarles a este excelente grupo que compone esta mesa redonda con unos temas que realmente están muy interesantes para la pedagogía actual. Miren, ya vimos previamente dos métodos que fueron precisamente el alfabético y el fonético. Y vimos que de ambos métodos, como que hay algunos puntos que hay que reforzar. Entonces, el método silábico lo que hace es precisamente tomar esas debilidades que surgen en estos métodos y darles una nueva visión, un punto de vista diferente para que sean más efectivos. Entonces, precisamente, esto era lo que estaban buscando los pedagogos Federico Gedique y Samuel Heinique. Básicamente, este método, se define como un proceso mediante el cual se enseña la lectoescritura, pero basándose principalmente en la enseñanza de las vocales.
Este método, para que podamos tener un poquito más de conciencia al respecto, sigue una serie de pasos. Y es que primero pasamos a enfatizarnos, a enseñar lo que son las vocales. Luego de las vocales enseñamos las consonantes, luego unimos esa consonante con esa vocal para formar lo que es una sílaba. Luego, partiendo de esas sílabas, entonces creamos una palabra uniendo diferentes sílabas. Por ejemplo, tengo la consonante M y la vocal A. Eso me da ma cuando lo uno. Entonces, lo que busca este método es que al unir MA con MA, tenemos el resultado de mamá. Y así los estudiantes, los niños, van a ir adquiriendo, van a ir tomando conciencia de este proceso de lectoescritura. Ya que tenemos la palabra formada y que ellos son conscientes de esto, empezamos a complicarlo un poquito más para retar su capacidad y para que vayan desarrollando la lectura. Esto lo hacemos cambiando el orden de las vocales y las consonantes. Dígase que si antes poníamos primero la M y luego la A, entonces ahora vamos a proceder a poner la A y luego la M y a ir enseñándoles cómo van sonando cada una de esas combinaciones. Y ya luego el proceso se va complicando un poquito más, agregándole palabras compuestas como bra, bre, bri, agregamos diptongos, agregamos hiatos y así realmente se va logrando una cadena que le permita a los niños poder adquirir esta capacidad de leer y de escribir. Es sumamente un método muy interesante y he visto cómo grandes pedagogos de nuestra actualidad lo han utilizado de una manera muy efectiva. Tiene grandes ventajas realmente. Muchas gracias por permitirme compartir con ustedes, mis queridas. Gracias a ti, Fátima, por traernos informaciones tan valiosas y frescas y verificar, ¿cierto?, que este método hace una especie de combinación. Entonces, algo andamos buscando con la combinación de estos métodos. Sin embargo, este silabeo conlleva a que el estudiante manifieste una gran necesidad. Es mi visión, mi opinión al respecto. Hoy en las aulas se trabaja mucho con este método, con el método silábico. Entonces, es importante saber, conocer aquí, dialogar entre nosotras, qué ventajas y cuáles desventajas posee este método. Vamos a ver, al igual que los anteriores, este también tiene sus ventajas y sus desventajas. Entonces, la compañera Dayana, desde la ciudad Corazón, Santiago de los Caballeros, nos va a dotar de sus conocimientos al respecto. Adelante, compañera Dayana. Muy buenos días. Agradecida de pertenecer a este gran equipo que hoy está debatiendo un tema tan importante que es parte de la alfabetización en la República Dominicana. Así es, querida compañera. Como bien sabemos, todo método tiene sus pros y sus contras, y no es la excepción. Tomando en consideración lo que se ha expresado, es importante resaltar las ventajas que tiene este método. Dentro de ellas, podemos señalar que este método alfabético proporciona una pronunciación por separado al estudiantado. Otra de las ventajas es que sigue un orden sistemático en cuanto a la enseñanza y a la realización de actividades o ejercicios que dan una continuidad al joven o al niño que le permite esta secuencia. Asimismo, esa sonoridad de las sílabas, esa unión que mencionaba la especialista anterior, da una facilidad de captar ciertos elementos. Además de que es un método de fácil aplicación en las aulas dominicanas y en otros lugares donde sea aplicado. Pero tiene sus desventajas. Estas van desde que parte de lo particular hasta lo general, provocando en los estudiantes esta rotura o este desinterés que proporciona esta división silábica. De igual forma, al ser por sílabas, se vuelven monótonos y los chicos no están motivados en el aprendizaje.
Asimismo, es más lenta la adquisición de ese proceso de alfabetización y se descuida lo que es tanto la comprensión como la producción escrita y oral. Sin embargo, considero que hay otros métodos que sí pueden ser empleados y que tienen una mejor productividad, podríamos decir, una significatividad mejor. Entre ellos tenemos lo que es el método de las palabras normales o la palabra generadora. Este es atribuido a Amos. Esta consiste en presentar al estudiante una palabra relacionándola con una imagen, la cual más adelante el chico va a identificar, va a leer y va a ir formando desde palabras distintas hasta una estructura, ya sea oraciones o frases, que le van a dar la oportunidad de ir acrecentando este conocimiento. Muchas gracias por haberme permitido estar acá con ustedes. Felicito a todo el equipo. Gracias, distinguida. Estoy totalmente de acuerdo con su parecer, con su experiencia al respecto. Qué interesante. Bueno, entonces tú hablabas de un método llamado método de palabras normales, pero es importante conocer cuáles pasos y cuáles características emanan de este método, para así poder tener una idea más clara y contundente y que las personas que realmente puedan ver este espacio en otro lugar, pues puedan documentarse de tan valioso conocimiento, de tan valiosas informaciones y de una manera u otra poder tomar una chispita de cada uno de estos aportes. Entonces, para dar respuesta a las características y los pasos que se deben de llevar a cabo para trabajar con el método de las palabras normales, dejamos a la especialista Maciel Vega, también desde la Ciudad Corazón. Qué bueno que nos acompañan acá. Adelante, Maciel. Muy buenos días, gracias a Ana, gracias a mis colegas por participar acá en esta mesa redonda. Muy bien, como decías, yo les voy a estar conversando sobre los pasos a desarrollar del método de palabras normales. El primer paso para desarrollar este método sería la motivación, que se estimula el interés por aprender las letras vocales a todos nuestros estudiantes de manera independiente. También pasamos a lo que es la presentación. Se muestra una lámina con la figura deseada o objeto correspondiente. Continuamos con el diálogo, que genera una conversación sobre la ilustración para identificar la palabra generadora. Puede incluirse una canción, poema o adivinanza relacionada con la palabra. También los dibujos, los alumnos dibujan las ilustraciones en sus cuadernos. Procedemos también a la repetición, pues los alumnos pronuncian la palabra a coro y de manera individual. Del mismo modo se da lo que es la escritura, pues los estudiantes proceden a escribir las palabras en sus cuadernos. Del mismo modo el análisis, que descomponen las palabras en sílabas y letras para identificar la letra a enseñar. También corresponde la síntesis, que es en este paso reconstruir la palabra empleando las letras identificadas, escritura del análisis y la síntesis por parte de los alumnos en el cuaderno. Entonces, aquí procedemos, después de la síntesis, procedemos a lo que es la formación de las sílabas. Aquí se da lo que es la combinación de las letras enseñadas con las 5 vocales para formar sílabas. Como estaba mencionando mi colega Fátima, mame, mi, momu, pape, pipopú, entre otros. Aquí también se da lo que es la escritura y la lectura de dichas sílabas formadas en la pizarra y en el cuaderno. También la combinación de sílabas conocidas para formar nuevas palabras, también como mencionó la compañera Fátima, mamá, papá, etcétera. Se da también lo que es en esta parte la escritura y la lectura también de esas palabras ya creadas en la pizarra y en los cuadernos. Y por último, en los pasos procedemos a lo que es la formación de las oraciones utilizando las palabras conocidas. Aquí también se da lo que es la escritura y la lectura de dichas palabras.
En otras circunstancias también presentamos lo que son las características de dicho método, que son el método analítico sintético. Se parte de la palabra para llegar a la sílaba y de esta a la letra. También se va de la letra a la sílaba y de esta a la palabra. La palabra normal, para cada letra nueva se dispone de una palabra normal nueva, que incluye la consonante a enseñar. Y del mismo modo el dictado. Se enfatiza el dictado en la enseña de la escritura para comprobar el aprendizaje de nuestro alumnado. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Enriquecedor aporte para este método. Y sería interesante también verificar, al igual que los otros métodos, de qué manera favorecen y de qué manera también este método desfavorece. O sea, cuáles serían los pros y los contras. Y de igual forma, nos gustaría también verificar sus principales características. Entonces, para ello, la compañera María Elisa, desde la Ciudad Corazón, tenemos muchas maestras en la Ciudad Corazón de alto calibre y aquí hay una muestra de ello. Adelante, distinguida María Elisa, sea bienvenida nueva vez. Muchísimas gracias, Ana, por la dicha participación que me das en este encuentro. Y tengo para ofrecerles esta noche las ventajas y desventajas de este método. La principal ventaja es que la cualidad más importante de este método es que se basa en la capacidad globalizadora del niño y por consiguiente sigue el proceso natural del aprendizaje del mismo. Otra de las ventajas es que permite cumplir con las leyes del aprendizaje, la del efecto, la del ejercicio, la de la socialización y la de la motivación. Otra ventaja es que fomenta desde el principio del aprendizaje la comprensión de la lectura, desarrollando una actitud inteligente y un profundo interés por la lectura como fuente de placer y de información. Otra de las ventajas es que este método es económico. Al facilitar la enseñanza solo con el uso de la pizarra, el papel, el lápiz, las imágenes. También facilita el leer y escribir simultáneamente con bastante rapidez. También otra de las ventajas que ofrece este método es que permite que los alumnos tengan la oportunidad de ver diariamente el avance del con la práctica del dibujo ayuda a la retención del aprendizaje de los estudiantes. Otra ventaja que ofrece permite escritura simultánea con la lectura, además la vista, el oído, también participa el tacto y la motricidad, importantísimo esto. Y por último, otra de las ventajas que puedo decir que facilita este método es que permite que organicemos a los niños en grupo y mientras unos leen, otros pueden escribir. Ahora bien, hay muchas desventajas que presenta este método y una de ellas es que el proceso antes de su aplicación, el maestro debe de conocerlo previamente para aplicarlo después. Otra de las desventajas es que debe eliminar palabras que no respondan a los intereses infantiles. Además, que no desarrolla la capacidad de independencia para identificar las palabras con mayor rapidez. También otra de las desventajas es que gran parte de los alumnos requiere de ayuda especial para adquirir estas técnicas.
Otra desventaja es que el aprendizaje de la lectura mecánica y descuida la comprensiva. Importante tener en cuenta esta desventaja al momento de aplicar este método. Y por último, puedo decir que otra desventaja que este método presenta que es que no atiende a las leyes de percepción visual, pues descuida que niños y niñas perciban más fácilmente la diferencia que las desigualdades. Es cuanto de mi parte. Muchas gracias por darme la oportunidad de presentar las desventajas y tanto las ventajas que tiene este método. Muchísimas gracias, Ale. Gracias a ti, estimada. Pero qué interesante este método. Me gusta mucho una parte y es que como al aplicar este método, los estudiantes realmente pueden hacer uso de ciertas habilidades. O sea, se pueden desarrollar habilidades con este método y de igual forma también se puede crear lo que es el compañerismo, el trabajo colaborativo y el trabajo emprendedor. Pero como decía la especialista, hay que tener entera atención a las posibles desventajas que podamos encontrarnos a la hora de utilizarlo. Sumamente interesante. También tenemos en el tapete, pero con mucho tiempo de creación, lo que se conoce como el método global. Vamos a ver de qué tiempo se está utilizando y sobre todo cuáles son las características principales del mismo. Bueno, por aquí observo que Floribel Gutiérrez también nos acompaña desde la ciudad Corazón, nos va a hablar un poquito sobre este método, el método global. Adelante, compañera Floribel. Buen día, un placer estar con todas ustedes en esta interesante reunión sobre estos diferentes métodos. Y bueno, con relación al método global, este tiene ya data de buena parte del siglo XVIII, digamos que empezó ahí, pero se aplicó a partir del siglo XIX, junto con el teórico de Crowley, específicamente en la ciudad de Bruselas en el 1904. Lo que trata este método, a diferencia de los antes explicados, es que este permite, mediante sus técnicas, que el niño pueda desarrollar el uso de palabras a través de un pensamiento sincrético, es decir, que éste pueda partir de todo lo que esté relacionado con lo que ya él sabe y entonces ir escalando hacia palabras que él no conoce, pero es un proceso gradual por medio de etapas. Por ejemplo, para un niño de 5 años, todas las frutas son iguales, es decir, que son redondas. Entonces tenemos que enseñarles poco a poco esas diferencias. Por esto, este método se caracteriza porque toma ese pensamiento sincrético generalizador del niño en esta etapa y parte de eso de palabras con significado completo para ir escalando lentamente. También se utiliza la repetición para asimilar palabras nuevas y el proceso de lectura es práctico, favoreciendo a su vez el interés y la motivación por el aprendizaje. Se basa en la forma lúdica también de los juegos para el desarrollo de la lectura y también este motiva, ya que se adapta a las necesidades del grupo y del contexto donde se encuentra el niño. Es decir, que es un método que se manifiesta a través de este desarrollo del niño partiendo de ahí, desde el desarrollo que Piaget ha emitido y facilita el proceso de aprendizaje porque relaciona esas partes que ya él conoce con las desconocidas, pero es de forma gradual. Muchas gracias por su invitación, de nuevo un placer y que esta reunión se pueda repetir próximamente. Gracias a ti, mi estimada, el placer es nuestro. Este método es sumamente maravilloso. Me gusta. Detrás de este método también podemos decir que está lo que es
el ambientalismo, ¿verdad que sí? Y podemos ver también cómo desde acá se empieza a trabajar con los saberes previos y con la criticidad de los estudiantes, trabajando con este método. Entonces, de inmediato vamos a ver cuáles estrategias favorece, ofrece este método para fomentar, qué interesante, para fomentar una comprensión profunda y significativa. Entonces, para esto vamos a dejar a la compañera Cecilia de Luna. Adelante, compañera Cecilia, también desde Santiago. Bienvenida nueva vez. Muchas gracias, compañera, y a este elenco le agradezco la oportunidad por dejarme ser parte. Bien, la enseñanza de la lectura y escritura de los primeros años escolares es fundamental para el desarrollo cognitivo y lingüístico de los niños y niñas. Es crucial comprender que el punto de partida debe ser rico en lo referente a la lengua oral de lo que los niños traen consigo al llegar a la escuela. Esta lengua oral servirá como base para enriquecer gradualmente sus habilidades de lectura y escritura a lo largo de su educación. Ahora bien, yo les hablaré brevemente de 3 métodos muy importantes. Uno de ellos es el método analítico o global. Este se caracteriza por presentar unidades con significado completo desde el primer momento. Estos métodos se basan en el proceso natural que los niños siguen para aprender a hablar. Reconocen frases y oraciones visualmente, estableciendo relaciones y comprendiendo el significado de las palabras dentro de un contexto más amplio. También tenemos otro tipo de métodos que son método léxico. Este método se caracteriza por presentar palabras con significado para el nuevo lector, formando frases a través de repeticiones visuales. Sin embargo, su inconveniente radica en que los niños pueden tener dificultad para disfrazar o descifrar palabras nuevas por sí solos, lo que puede retardar el aprendizaje. El método fraseológico se basa en presentar frases completas a sus alumnos, quienes irán reconociendo las palabras y su componente dentro de esas frases. Este método estimula la lectura inteligente al tiempo de fomentar el placer y la curiosidad por la lectura. Ya por último tenemos el método contextual. Este amplía el método de palabras normales, centrándose en el interés que el texto y los comentarios relacionados puedan generar en los alumnos. Sin embargo, como en otros métodos globales, los alumnos pueden intentar relacionar su lectura con lo que cree que dice el texto, lo que puede llevar a interpretación errónea. Ya para concluir esta parte, puedo decir que es fundamental reconocer la importancia de iniciar la enseñanza de la lectura y escritura desde la lengua oral de los niños, permitiendo un desarrollo gradual de sus habilidades lingüísticas. Los métodos analíticos o globales ofrecen diversas estrategias para fomentar una comprensión profunda y significativa de la lengua escrita, aunque es crucial tener en cuenta sus ventajas y desafíos para adaptarlos de manera efectiva a las necesidades de los estudiantes. Continuamos. Muy bien, valiosos aportes, Cecilia de Luna. En ese mismo orden, sería importante saber qué pasa durante el proceso o la etapa de elaboración y producción con este método global. Vamos a ver. Para esto, nuestra distinguida Wanda Ramos, desde Dajabón, nos documenta sobre esta pregunta tan importante. Adelante, Wanda. Buenos días. Gracias por la oportunidad de participar en la discusión de este grandioso tema. En relación a la etapa de elaboración, lo primero es el reconocimiento de las palabras por contener en sílabas idénticas, es decir, que estas pueden aparecer al principio, al final, en medio o en cualquier parte de la palabra, como es el ejemplo de la palabra martes y marchas, donde mar se repite al inicio de cada una de las palabras, porque son idénticas las sílabas. Luego está la identificación de palabras comprendidas en otras palabras, como por ejemplo, lunares, ahí en esa palabra se encuentra la palabra luna. En rosales podemos encontrar la palabra rosa. Después sigue el reconocer palabras
por su configuración que le dan las letras determinadas. Es decir, si yo tengo el nombre Raúl, aquí tengo la R, la A, la U y la L. En papá tengo la P y la A. Luego seguimos con distinguir. En palabras conocidas, clases de sílabas. Estas pueden ser directas como la, es decir, que está compuesta por una consonante y una vocal. Inversa como as, que está compuesta por una vocal y una consonante. Las mixtas o cerradas como las, estas están compuestas por una consonante, una vocal y otra consonante. Las complejas, dentro de esta puedo mencionar la sílaba blanc, donde esta está compuesta por dos consonantes seguidas, una vocal y una consonante. También está el que se debe identificar las vocales en función de sílabas. Un ejemplo de esto serían las vocales A, E, O, que la podemos encontrar en las palabras como reo, como aéreo, entre otras. Por último, en esta etapa, cabe mencionar que se deben reconocer los dictongos, algunos de ellos como la AI, AU, en palabras como aire, auto, y los trictongos como I, AI, en palabras como abráis. En cuanto a la etapa de producción, aquí el alumno al leer debe explicar lo leído, responder a preguntas que el maestro realiza sobre lo leído que cumplan con lo que establece dicho texto. Además de que pueden recitar poesías, cantar canciones, narrar cuentos que ya hayan memorizado. Pueden escribir informaciones para el periódico mural. Asimismo, también pueden organizar el libro de lectura del grado con los carteles que realizan los maestros o con carteles elaborados por ellos mismos. Al igual que pueden escribir recados, pequeñas cartas, redactar descripciones y composiciones. Estas dos etapas del método global son muy importantes, ya que son las que pueden ayudar al niño tanto en la elaboración como en la producción de los textos. Muchas gracias por darme la participación. Gracias a ti, interesantísimo. Pues vamos a dirigirnos un poquito a otro método, y este es el método ecléctico. ¿Cuáles elementos forman parte de este y cuáles son las etapas de este proceso? ¿Quién nos puede hablar un poquito sobre este método, sobre sus elementos? Muy bien, nuestra compañera Lucibel desde Santiago de los Caballeros. Adelante, distinguida. Buenos días, muchas gracias. Sí, el proceso del método ecléctico, en este proceso se utiliza un elemento de cada método. Se utiliza el alfabético, el ordenamiento de las letras para su enseñanza por la facilidad de su pronunciación. También tenemos el silábico, el orden de su enseñanza y sus distintos ejercicios. En el fonético tenemos el uso de las ilustraciones con las palabras claves. También está el método de palabras formales, donde entra la motivación, el análisis y la síntesis de palabras, las ilustraciones o la presentación de objetos. En este proceso del método ecléctico, también podemos decir que surge por etapas. En la etapa 1 está la comprensión. La comprensión, aquí es donde se elaboran los cartoncitos con sus nombres en las paredes del aula, muebles y otros objetos que haya en el aula. También tenemos lo que es la etapa 2, la imitación, los distintos ejercicios de escritura ya copiados o al dictado.
Está la etapa 3, que es la elaboración, los ejercicios. Aquí es donde están los ejercicios de reconocimientos de palabra o parte de la palabra en otras palabras. Y por último, en la etapa de producción está la lectura comprensiva y la escritura con la letra de Molden y cursiva, así como la redacción de informes breves. Espero le haya dado el aporte necesario sobre esta información. Muchas gracias. Muy bien, enriquecedor aporte. Vamos a ver de inmediato cuáles facilidades nos aporta el método ecléctico y cómo se caracteriza. Muy bien. Vamos a darle la participación a Valquita Sánchez. Buenos días, buenos días. Bueno, este método, le doy las gracias por brindarme la oportunidad de participar, pero lo que acabo de escuchar son cosas bastante interesantes sobre este método, y él mismo nos brinda la oportunidad de comprender de manera contextual, donde los estudiantes aprenden a reconocer palabras en el contexto de las oraciones y textos completos que le facilita la comprensión del significado. Fluidez en la lectura, al reconocer palabras de manera rápida y fluida. Aquí los estudiantes pueden leer con mayor velocidad y eficacia. Desarrollo de vocabulario. Al exponer los estudiantes a un amplio rango de palabras desde el principio, el método global contribuye al desarrollo de un vocabulario mucho más rico. Mayor motivación. Al poder leer palabras de textos completos desde el principio, los estudiantes pueden experimentar un sentido de logro y motivación que fomente con el interés por la lectura y la escritura. También el mismo método nos da varios requerimientos, como cuáles: una función continua y diferenciable. Este método requiere de que una función sea continua y que tenga derivadas, continuidades en el intervalo donde se busca la raíz. Una raíz de estimación, una estimación inicial. Se necesita una estimación inicial cerca a la raíz para poder comenzar la interacción del método. Convergencia local. El método global también puede converger si la función tiene los puntos críticos, el intervalo de interés. Derivadas de algunos casos, como el método puede requerir el cálculo derivado de la función para acelerar la convergencia. Estos son algunos de los requerimientos que el método nos brinda, los que son más fáciles, que aunque este método también va a depender de cómo se adapta a las necesidades específicas de cada estudiante y cómo se implementa dentro del contexto educativo, a pesar de que también el mismo varía dependiendo del estudiante y del contexto. Muchísimas gracias por su participación. Gracias a usted, Adalgisa. La especialista Delcy García, desde Salcedo, también nos trae unos aportes al respecto. Adelante, Delcy. Muy buenos días, esperando que se encuentren bien. Bueno, continuando en el mismo orden, podemos decir que se inicia con una motivación para así poder incentivar a los niños a través de lo que son los cuentos, los poemas, los cantos y otras formas literarias. El método se vuelve natural ya que los alumnos aprenden las leyes del aprendizaje. Permite hacer análisis o la comparación de las letras, a fin que el alumno pueda grabarse cada detalle de la misma. A diferencia de otros métodos, el método ecléctico no tiene ninguna desventaja, por lo que se considera bueno enseñar a leer y a escribir.
Existen muchísimas características del método ecléctico y una de ellas es que con este método se enseñan simultáneamente la lectura y la escritura. Entre las razones que podemos anotar, se figuran algunas como favorecer la fijación de la imagen, favorecer la evocación de los signos gráficos por asociación, y también está lo que es que se aconseje a que se enseñe simultáneamente la letra impresa, manuscrita, mayúscula y minúscula. Esto fue uno de los aportes del método ecléctico. Muchas gracias. Interesante. Vamos a verificar entonces con otros métodos. Vamos a ver qué es el método analítico y realmente qué importancia tiene. Vamos a ver, ¿quién nos puede dar con este tema? La compañera Ángeles, adelante, desde Santiago. Muy buenos días, querida Ana. Muchas gracias por la oportunidad. También aprovechar la misma para saludar a esos especialistas que están tratando tan interesante tema. Bueno, mira, tanto el método de marcha analítico como el método de cuentos son muy importantes para la enseñanza de la lectoescritura de los niños, puesto que el de marcha analítica se fundamenta en unidades con sentido, como son la palabra, la oración o el cuento. Este método tiene la característica de partir de elementos con sentido para luego retomar elementos más pequeños como son los fonemas y las sílabas que, como sabemos, carecen de significado propio. De igual forma, el método de cuento se aprovecha de la curiosidad y de la imaginación de los niños para aprender a leer. Este método debemos agradecerle a su existencia a Margarita Klotzsky. Para su aplicación, siempre se debe partir en las clases de un cuento. Algunos de los materiales que podemos utilizar para la enseñanza de este son, por ejemplo, la dramatización. Tenemos también lo que son las fábulas. Aquí también se pueden llevar algunas rimas o juegos infantiles que sean de interés para los niños. Es importante, Ana, destacar aquí también que el docente debe tener la capacidad, debe tener una capacidad narrativa muy fluida para enseñar este tipo de métodos y mostrarse siempre interesante en cada clase. Entonces, esta es la importancia de ambos métodos. Es todo de mi parte. Muchísimas gracias. Pero qué importante. Nos estamos dando un banquete. Gracias, Angelina. Qué interesante. Entonces, vamos a ver ahora, a dialogar un poquitito sobre cuáles técnicas de enseñanza y de aprendizaje de la lectoescritura nosotros podemos mencionar. Y la especialista Luisa nos va a enriquecer con sus conocimientos. Adelante, Luisa, desde Santiago. Muchas gracias por estar aquí. Muy buenos días. Muchas gracias por darme la participación en esta majestuosa mesa. Y respondiendo a la pregunta, dentro de las estrategias o técnicas que se podrían mencionar acerca de la enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura están la lectura individual, que consiste en que nosotros como maestros debemos asignarle un párrafo a nuestros estudiantes para que cada día lo lean. También tenemos la lectura en grupo, que consiste en que todos los alumnos deben leer en voz alta. Asimismo, la lectura silenciosa, que consiste en que nadie puede levantar la voz porque todos están leyendo de forma individual. Dentro de esas técnicas que podría mencionar acerca de la escritura, sería copia de palabras, frases y oraciones, que es cuando el estudiante transcribe. La lectura comprensiva, que es cuando el estudiante puede explicar con sus propias palabras lo que lee. La lectura espontánea, que es cuando el niño por propia iniciativa decide comenzar a leer o a escribir algún libro. Y la creación literaria, que es cuando los niños inventan un cuento y también lo escriben.
Estas estrategias sirven para que nuestros estudiantes desarrollen habilidades de comprensión y para que puedan interpretar de forma efectiva todo lo que leen. Muchas gracias. Gracias a ti. Ok, entonces nuestra especialista Carmen Tejada tiene una intervención. Adelante, Carmen, bienvenida. Sí, muy buenos días para todos. Qué personas tan bonitas, ¿verdad? De esta importante mesa. Quiero dar un aporte sobre el método ecléctico. Lo que quiero decir es que este método es una forma de enseñanza combinada donde engloba diferentes aspectos de distintas pedagogías para lograr un aprendizaje más completo. A diferencia de los otros métodos, se adapta a las necesidades del estudiante y se enfoca en el desarrollo integral de sus capacidades. Toma la palabra como punto de partida, luego avanza a la sílaba, al sonido y forma nuevas palabras a partir de sílabas anteriores. Sus características principales son un enfoque analítico y sintético. También otra característica es la relación entre sonido y letra, el trabajo integrado, la adaptabilidad, la motivación y atención y la aplicación práctica. En cuanto a lo que es la relación sonido-letra, para comprender el sonido de algunas letras se buscan algunos ejemplos onomatopéyicos que permitan representar el sonido de ciertos animales y objetos y se combina con las letras. En cuanto al trabajo integrado, trabaja de forma conjunta la lectura y la escritura, reforzando las habilidades en ambos aspectos. En cuanto a la adaptabilidad, combina elementos de diferentes modelos. Este método se adapta a las verdaderas necesidades del estudiante, ofreciendo un aprendizaje significativo y duradero. Además, despierta una motivación y un interés en los niños al aprender. Esto se traduce en un mejor comportamiento y en una mejor atención en las clases. Es cuanto desde Dajabón. Soy Carmen Tejada. Gracias. Qué bueno, Carmen, valiosísimo aporte, pero también vamos a conocer otro método entre esta gama de procedimientos que estamos disfrutando acá para así poder aplicar. Este método es el de Glenn Doma. ¿Alguien tiene algún conocimiento en qué consiste este método? Muy bien. La compañera Emilia, desde Provincia Hermanas Mirabal. Adelante, Emilia. Muy buenos días, licenciada y especialista presente. Gracias por darme la oportunidad de participar en esta mesa redonda con un tema de mucho interés y enriquecedor. Respondiendo a su pregunta, este método sostiene que los infantes poseen la capacidad de aprender a leer de manera similar a cómo adquieren el lenguaje hablado. Según este método, tanto los sonidos como las imágenes escritas son procesados por el cerebro a través de impulsos electroquímicos que se traducen en compresión auditiva o visual respectivamente. El cerebro, con su naturaleza versátil, por así decirlo, maneja ambos tipos de información como eficacia. Este método, que se aplica desde los primeros años de vida, entre los 2 o 3 años, podemos decir, se basa en la familiaridad y el afecto, comenzando con las palabras más cercanas al entorno del niño, por ejemplo, papá, mamá o su propio nombre. Posteriormente, se introducen otros términos que forman parte de su círculo íntimo y experiencias gratificantes, como son los nombres de familiares, los nombres de mascotas, los nombres de comidas, sus objetivos o actividades favoritas, entre otras. Dada que cada niño es único, no existe un conjunto estándar de palabras
de cada selección. O sea, que cada selección es personal. Para facilitar este aprendizaje se utilizan tarjetas blancas y letras en rojo, con un tamaño y espaciado que garantiza claridad y legibilidad, siempre escrita con marcadores gruesos para destacarla visualmente. Es cuanto, una vez más, gracias por la oportunidad. Ay, qué bueno, pero que este método está muy interesante. Hay como una fusión ahí, súper dinámico y creativo. Entonces, vamos también a determinar con una de sus participaciones qué es el vocabulario de estructura de la frase, qué es el vocabulario de frase estructurada, también muy importante para desarrollar lo que es la lectoescritura en nuestros estudiantes. ¿Quién puede aportar en este sentido? ¿En qué consiste este método? Tenemos a la distinguida Vanessa Martínez. Adelante, Vanessa, con su valiosísimo aporte. Buenos días, distinguida Ana. Gracias por darme la oportunidad de participar. Qué bueno. Respondiendo a su pregunta, el vocabulario de la estructura de la frase son las palabras que necesitamos para construir una frase, un artículo, un adverbio o preposiciones. Por ejemplo, cuando nos referimos a los adverbios, pueden ser de lugar, de tiempo, de modo, de cantidad. Y cuando nos referimos a las preposiciones, por ejemplo, bajo, hacia, con, en, desde, y así sucesivamente. Por ejemplo, si digamos la frase, el gato negro saltó sobre la villa con agilidad. Ahí podemos distinguir cada una de las partes del vocabulario de la estructura de la frase. Gracias, Ana, por tu oportunidad de brindarme esta parte. Gracias a ti. Es muy interesante todo este arsenal de conocimientos, ¿verdad?, que tenemos acá. Entonces, si alguien más quiere hacer un aporte, esta es la oportunidad, ¿verdad? Vamos a ver si alguien más quiere hacer un pequeño aporte en relación a estos métodos que tenemos para trabajar desde las aulas y que trabajamos con ellos. Rosemary, adelante. Bien, muchas gracias nuevamente. Solamente decir que todos estos métodos que hemos visto hasta el momento, pues cada uno tiene su importancia, como anteriormente hemos escuchado, y que pues para que el aprendizaje de los estudiantes en el aspecto de la lectoescritura se pueda llevar a cabo, todos agregan ese granito de arena, podríamos decir, que favorece utilizándolo en la forma adecuada, y depende también mucho de lo que es el contexto y de los estudiantes. Todos los niños aprenden de manera diversa, no todos aprenden de la misma manera. Por lo tanto, podemos experimentar este sinnúmero, esta cantidad de métodos e inclusive ocupar y crear estrategias diferentes para poder enseñar a nuestros niños, no quitándole mérito a ninguno de los métodos, más bien utilizándolo como una herramienta eficaz para el bienestar de la educación de nuestros niños, en este caso de la adquisición de la lengua española. Muchas gracias. Gracias a usted, compañera. Así es, totalmente de acuerdo. Importantísimo esta parte para cada uno de nosotros y poder también proyectar a otros compañeros la experiencia de hacer uso de uno u otro método. Gracias, distinguida. Compañera Fátima, adelante. ¿Tiene una intervención? Gracias por otorgarme la palabra. Esto será sumamente breve. Al compartir este espacio con esta mesa redonda, con estas excelentes especialistas, hemos podido ver que hay gran diversidad para ese cimiento
que es la lectoescritura en la educación de cada uno de nuestros niños. Y aquí podemos ver la riqueza que brinda cada uno, porque aunque unos tengan ciertas ventajas y otros tengan otras desventajas, bien podemos tomar lo que nos funciona de cada método y adaptarlo a la forma en la que aprenden nuestros estudiantes, al contexto de esos estudiantes, y así sentar bien esa base para que nuestros estudiantes tengan un proceso educativo interesante y podemos lograr grandes cosas con cada uno de estos métodos, adaptándolos a nuestras realidades también. Que bueno, totalmente de acuerdo contigo, Fátima. Para esto debemos realmente de conocer un poquito de cada uno de ellos y realmente intentar practicarlo, porque la educación, nuestros niños lo necesitan. Sabemos que este es uno de los temas realmente más criticado, vamos a decirle así, puesto que el desarrollo de los pueblos depende de la educación, y dentro de la educación tenemos en primer orden lo que es la adquisición de la lectura y de la escritura para poder tener una comunicación efectiva. Pues bien, interesantísimo, bien documentado, bien clara las explicaciones, unos conocimientos vastos sobre esta temática, sobre la enseñanza y el aprendizaje de lo que es el español. Entonces, a modo de síntesis, se puede decir que realmente hemos tenido el privilegio de socializar una variedad de métodos para enseñar y aprender español. A lo largo de toda esta discusión, muy provechosa, por cierto, hemos notado la importancia de adaptar, así como decía la compañera Rosemary, nuestras estrategias pedagógicas y, como decía la compañera Fátima, a las necesidades y contextos individuales de nuestros y nuestras estudiantes. De igual forma, se ha asumido durante todos estos minutos que lo hemos aprovechado al máximo, que la enseñanza del español va más allá de transmitir conocimientos lingüísticos, y es por esto que debemos de prestar atención a las ventajas, a las desventajas y a los procesos que se deben de tomar en cuenta para desarrollar esos métodos y esas técnicas que van acompañándolo. Entonces, al mismo tiempo, reconocemos que el camino hacia la excelencia en la enseñanza y el aprendizaje de nuestra lengua materna, el español, está llena, repleta de desafíos y de oportunidades. Sin embargo, con toda la dedicación, con el empeño, con la creatividad y con la colaboración, podemos superar todos esos obstáculos y así continuar inspirando a nuestros estudiantes a alcanzar su máximo potencial en el dominio de esta hermosa lengua, el español, pero de una forma viva, de una forma contextual, que sirva realmente para algo en la vida de nuestros muchachos. Quiero agradecer a todas por brindar sus experiencias en esta conferencia, por sus valiosas contribuciones al desarrollo efectivo de la temática. Realmente espero que las ideas que hemos compartido acá hoy sirvan como inspiración y guía para todos nosotros, para todas nosotras, en nuestro viaje continuo hacia la excelencia en la enseñanza y el aprendizaje de la lengua española. Entonces, les insto a que continuemos trabajando juntas para fomentar un amor por el español y abrir nuevas puertas y oportunidades para que nuestros y nuestras estudiantes del mundo y sobre todo de nuestra isla, la República Dominicana, sea la que ilumine otros horizontes. Decirle muchas gracias. De esta forma despedimos este espacio, agradecida inmensamente, esperando poder encontrarnos en otra oportunidad y con otro tema. Hasta la próxima, distinguidas. Que pasen feliz resto del día. Bye, bye.